Muy buenas tardes. Muy buenas tardes nuevamente. Estamos en la segunda webconferencia del curso Contratación Pública y Privada del periodo 803 del 2026, en un periodo intersemestral. Eh, Hasta el momento está establecida para las 2 de la tarde y pues no hemos tenido el ingreso de estudiantes. Se procederá a la grabación, ya estamos grabando, para que los estudiantes puedan hacer la consulta posterior. Eh, Hasta el momento, pues igual tampoco ha ingresado la docente. Entonces procedo a compartir la presentación y a medida que vayan ingresando los estudiantes, vamos dando o resolviendo dudas, inquietudes de esta actividad 4 y 5, que son las finales del curso. Entonces procedemos a compartir. Como no me pueden confirmar, doctora Laura, buenas tardes. Hola, doctora, muy buenas tardes. Bueno, ya, como son las 2 de la tarde, ya yo procedí a iniciar o desarrollar la primera conferencia para que les quede grabada a los estudiantes. Me hace el favor y me confirma si usted está observando la pantalla, si está completa la presentación. Sí, señora, se visualiza muy bien. Bueno, listo, entonces vamos a desarrollarla. Para los estudiantes, nuevamente, pues no, hasta este momento no ha ingresado ningún estudiante del periodo intersemestral 803. Estamos presentes las dos docentes del curso, la doctora Laura Valero y mi persona, Lucía Margarita Salgado González. Está establecida para hoy, 17 de julio, a las 2 de la tarde. ¿Cuál es el orden de esta webconferencia? Pues el saludo inicial, la información general del curso, las temáticas. Vamos a explicar las actividades, tareas 4 y 5. Las temáticas, lo que son las generalidades de la contratación pública en Colombia. Doctora Laura, me hace el favor y me va dando autorización para que los estudiantes puedan ir ingresando. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Perfecto, doctora, ya me Sí, dispongo ya a ello. ingresó, creo que ya ingresó un estudiante. Bueno, igualmente tendremos al final unas recomendaciones y preguntas, pero hay que tener en cuenta si a medida que van ingresando los estudiantes tienen dudas cuando se esté desarrollando, explicando las tareas y las temáticas, pueden intervenir sin ningún inconveniente. En estos momentos, pues yo no veo, no puedo verificar quién ingresa, pero me hace el favor y usted va dándoles la entrada a cada uno de los estudiantes. Gracias. Bueno, Perfecto, doctora. gracias. Entonces, un cordial saludo para todos. Vamos a dejar grabado para que el estudiante eh, pueda verificar, revisar esta webconferencia. Bueno, en el desarrollo de las temáticas del curso Contratación Pública y Privada, hemos desarrollado inicialmente todo lo que corresponde a la contratación pública en Colombia y su proceso contractual. Como el curso de contratación pública y privada, en esta tercera parte del desarrollo de las temáticas, estamos verificando, revisando, analizando las generalidades de la contratación privada en Colombia para tener y saber diferenciar, saber cuáles son esas, todas las similitudes, pero también las diferencias que existen entre lo público y lo privado en concordancia con esta contratación y las normativas que tiene Colombia. En estas generalidades de la contratación privada vamos a revisar conceptos de esos contratos privados en Colombia para que los estudiantes tengan claro y conozcan esas clases de contrato privado
según el Código Civil colombiano. ¿En qué consiste la tarea 4? Ya hay una estudiante que ingresó, que hizo su ingreso, Lady Yajaira. ¿Me está escuchando, Lady? Sí, Bueno, señora, buenas tardes. buenas tardes. Hemos dado inicio porque estaba establecido para las 2 de la tarde. Vamos a iniciar la explicación de lo que corresponde a la tarea 4, que es la final de las actividades intermedias del curso. Es un periodo corto, intersemestral, entonces las fechas pues son cortas también para su desarrollo. Es un trabajo colaborativo. Esta inició el martes 14 de julio y finaliza el lunes 27 de julio. Con esta actividad nosotros le vamos a dar o a resolver lo que corresponde a los resultados de aprendizaje 3, que es comprender esos aspectos básicos y la clasificación de los contratos privados en Colombia, con el fin de conocer sus ventajas, flexibilidad en comparación con la contratación pública que ya la hemos desarrollado en las actividades anteriores. ¿Qué es lo que nos pide inicialmente la tarea 4? Es un tablero digital. El tablero digital es un mural. Podemos utilizar dentro del curso, ya están unos instructivos de cómo se realiza ese tablero digital. Igualmente están unos lineamientos y el ingreso directamente a Canva para que realicen de manera gratuita ese tablero. ¿Qué hay que presentar en ese tablero? Van a identificar los contratos civiles, o sea, cuáles son esos contratos civiles, van a identificarlos, analizarlos de manera concreta para registrarlos en ese tablero. Tenemos los contratos comerciales y laborales, cuáles son los principios de la contratación privada en Colombia, cuáles son esas clasificaciones o las clases de contratos privados, que son los mismos tipos de contratos, cuáles son las consecuencias que se producen por el incumplimiento de los contratos privados en Colombia. También vamos a tratar las diferencias entre lucro cesante y daño emergente y cuál es la responsabilidad civil contractual y extracontractual. ¿Qué significa eso? Que las personas que estén involucradas en estos contratos tienen que saber cuáles son sus responsabilidades al firmar ese contrato. En este tablero digital ya se han iniciado los aportes de los estudiantes y algunos han presentado individualmente sus tableros. Para no volver a realizar el trabajo, les he aceptado o les hemos aceptado porque todos estos que ya tienen esos tableros y registran sus aportes en el tablero, pues aceptarlos así. Pero lo importante es que el estudiante primero haga un análisis en el foro de las temáticas, plasme estos conceptos en el foro, en el cuerpo del foro, que es cuando uno abre y puede verificar la información. Pues cada estudiante individualmente realiza ese análisis en las temáticas estas que estamos abordando para construir posteriormente o en el desarrollo de la tarea, construir el tablero digital. Entonces, se acepta que una vez registren esas temáticas, se haga un solo tablero digital o el grupo. Pero si han avanzado y ya varios compañeros han realizado sus tableros digitales, pues los que vienen ingresando al foro posteriormente pueden dar sus aportes dentro del foro y los compañeros van a complementar esos que ya están haciendo con
el estudiante pueda también presentar su tablero. O sea, hay varias alternativas para que no nos compliquemos en el desarrollo, ya que es un tiempo corto. Entonces es importante que quede esto claro. Entonces, si hay alguna duda por parte del asistente, de la estudiante que está asistiendo, Lady, pues puede preguntar. Entonces, esta parte tiene que quedar clara. Ese tablero o lo pueden construir en equipo, en grupo, pero es importante que todos los estudiantes tengan esos aportes de las temáticas en el foro. O pueden entregarlo individualmente. Lo importante es que analicen estas temáticas, porque el hecho no es dejar la información, es que entre todos analicen para que puedan identificar todos los términos que corresponden a los contratos civiles, comerciales, laborales en Colombia. Esos principios, ya hablábamos de los principios de la contratación privada, pública, perdón. Ahora vamos a revisar esos principios que se dan en la contratación privada. Tuvimos la pública, ahora vamos a revisar la privada y vamos a verificar que hay muchos principios que están inmersos en una contratación, llámese pública o llámese privada. También vamos a que haya claridad en esos tipos de contratos. Importante revisar y analizar esas consecuencias cuando uno no cumple el contrato. Si una persona firme un contrato privado, llámese una persona natural o una persona jurídica que es una entidad, una empresa, incumple cualquiera de los dos, ¿qué pasa? Hay unas consecuencias por ese incumplimiento. Y la parte, cualquiera de las dos partes involucradas en el contrato puede legalmente solicitar todas las afectaciones que ha tenido por ese contrato por no cumplirlo como estaba establecido en ese contrato que suscribieron. En esta parte, para poder verificar y analizar, tenemos claro con esta presentación del tablero digital todos estos conceptos y nos introducimos en la contratación privada. O sea, ya tenemos claridad, conocemos sus diferentes tipos de contratos, toda la clasificación, ese incumplimiento, la diferencia entre el procesante y daño emergente. ¿Qué tenemos para saber a qué cuál es esa responsabilidad que tiene directa o indirecta cuando nos involucramos en un contrato? Por ejemplo, yo voy a construir una casa, yo necesito una casa como una persona natural. Yo puedo contratar, puede ser un arquitecto, un ingeniero o una empresa que realice toda la casa y me entregue la casa finalizada, realizada al 100%. Entonces, para eso se hace un contrato, todas las cláusulas que van en el contrato, de los cumplimientos, el costo, los materiales, todo tiene que quedar detallado. Igualmente esas cláusulas de incumplimiento, por eso se firma una póliza para que cualquiera de los dos que incumpla responda a la póliza. Si tiene, pues igual la aseguradora verificará pues, qué tipo de incumplimiento. ¿Qué sucede? Que las dos partes tienen que asegurarse de que ese contrato se cumpla, tanto el que contrató como o la persona o empresa que contrataron. Entonces, esa es una responsabilidad. Una vez que tengamos claro esto, nos pide la actividad una segunda parte, que es hacer un ejercicio práctico. Para ello nos ha suministrado el curso en la guía y nos solicita diseñar un plan de contratación que va a contemplar
Un plan de contratación es cuando uno planifica algo, hace un plan, ¿no? De contratación, o sea, el interesado que es a través de la empresa o los productores, porque vamos a leer el capítulo 1 del libro, investigación participativa en la agroindustria panelera de la Unión Sucre, teniendo el insumo leyendo este capítulo del libro. Entonces nosotros como estudiantes vamos a realizar ese ejercicio práctico que es diseñar un plan de contratación. ¿Qué va en este plan de contratación? Es la estrategia de contratación pública que se puedan dar de acuerdo al análisis que hacemos en el grupo o teniendo en cuenta esos hallazgos. O sea, vimos en un contexto lo que nos explicaron que sucedía en esa agroindustria panelera. Y con base en esa información, entonces nosotros vamos a mirar qué queremos resolver. Hay muchas necesidades, entonces tenemos que mirar, no, es que le falta capacitación. Bueno, entonces nosotros vamos a proponer que se necesitan capacitación. ¿En qué se necesitan capacitación? En mejorar la producción. Tenemos la capacitación en que no se utilizan adecuadamente los insumos o la parte de sanitaria, necesita mejorarla. También podemos revisar qué insumos necesita, si el agua que se está llevando para utilizar en ese procesamiento de la caña para convertirla en panela, pues tiene las condiciones higiénicas que le esté dando a ese consumidor la seguridad de que tiene un producto de calidad con las condiciones higiénicas necesarias. También vamos a mirar si las condiciones de cómo se procesa la caña. Entonces, nosotros vamos como grupo, como estudiantes, vamos a sugerir, podemos sugerir, estando dentro de ese contexto, podemos sugerir lo que nosotros consideremos se pueda hacer. Ahora, más adelante, un instructivo que le hice adicional al que está dentro del curso. Hice ayer un instructivo, entonces vamos a ir mirando cómo puede ser un ejemplo, que tengas un ejemplo concreto para que haya mayor claridad en esta parte. Entonces, una vez pues que ustedes hayan escogido, o sea, cuál es ese plan de contratación, vamos a mirar dos proyectos. ¿Qué es lo que te queremos mejorar? O vamos a implementar esas prácticas sostenibles, que hablamos siempre de la sostenibilidad de la empresa. O vamos a mirar si en la mejora de la cadena de suministro. Estas dos alternativas las vamos a analizar y vamos a escoger cualquiera de las dos, la que nosotros como equipo miremos que podemos hacer el desarrollo de ese ejercicio. Cuando ustedes hayan seleccionado o el grupo haya seleccionado ese proceso o ese proyecto, entonces ustedes tienen que, primero, van a mirar con el desarrollo de esa actividad lo que ustedes digan que les hace falta, que tienen que mejorar o que no tienen. Ustedes tienen que revisar una contratación. ¿Qué modalidad de contrato le sugeriría a ustedes a esos pequeños productores para poder realizar lo que ustedes les están diciendo? Entonces, ¿a través de qué se daría ese contrato? O sea, ¿qué les sugieren ustedes? ¿Cuál sería ese tipo de contrato? Podemos tener la prestación de servicios, dependiendo de lo que ustedes, o de obras, si requieren construir algo para mejorar todo el desarrollo de esa empresa y que ellos puedan prestar un nuevo servicio, o sea, dando ese producto de buena calidad.
O puede ser que necesiten algo, un suministro de algo, y entonces allí también les sugerirían qué tipo de contrato sería el más adecuado para esa industria panelera y para ese proyecto que se seleccionó. Tienen que justificar de manera argumentada por qué esta modalidad es la más apropiada, porque escogieron esa modalidad, considerando pues las necesidades del proyecto, la naturaleza del servicio o producto que se va a contratar y el contexto en el que está inmerso toda la industria panelera. O sea, ese ejercicio, ese ejemplo que nos dan del libro que estamos analizando, esa unidad, primera unidad del libro. Ese libro está dentro de las referencias que se establecen en la guía de actividades. Bueno, una vez que nosotros tengamos toda esa información y sepamos qué es lo que vamos a hacer primero entre todos los integrantes del grupo, pues habrá una sugerencia y se escogerá la que ustedes más consideren se aplica o la que mejor pues se vaya a realizar el ejercicio. Entonces, una vez que ya haya escogido y haya escogido también el tipo de contrato, al final van a hacer una minuta. Esa minuta debe contener varios puntos. Una minuta de un contrato privado. Ahí vamos a registrar los términos y condiciones. Aquí se debe incluir esos elementos que son esenciales en una contratación y que involucran las dos partes involucradas. El objeto del contrato, ese valor, el plazo de ejecución, la forma de pago y las condiciones que son específicas que ustedes consideren deben quedar plasmadas en ese contrato, teniendo en cuenta cuál va a ser ese objeto de ese contrato. Esas cláusulas, tenemos las cláusulas de cumplimiento, tienen que especificar cuáles son los deberes y las responsabilidades que tienen ambas partes. Las penalizaciones van a detallar las consecuencias por el incumplimiento, si son retrasos, no conformidades en la entrega. O sea, ustedes van a contemplar dentro de ese contrato todas estas circunstancias que se presentan en cualquier contrato. Si el otro no me cumple, cualquiera de las dos partes puede incumplir. El retraso en el desarrollo de ese contrato, no conformidades, o sea, no me entregan como está establecido, o en las etapas en las que yo voy revisando para recibir esa contratación o esa obra o ese servicio, revisar si efectivamente está de acuerdo como yo lo he solicitado, o sea, el que está contratando puede ser directamente, o sea, lo que es la industria panelera, la asociación o el gerente que haga ese contrato. ¿Cuáles son las garantías? Incluir esquemas que garanticen la calidad y sostenibilidad de los productos o servicios entregados. Eso es fundamental en un contrato, que lo que a mí me van a entregar de lo que yo estoy solicitando, por lo cual yo hicimos ese contrato, que sea de la calidad, o sea, una excelente calidad, tanto si es un servicio o si es una obra específica, porque en ese contrato deben quedar estipulados todos esos requerimientos, todo lo que yo estoy solicitando allí. Igualmente, esa sostenibilidad de esos productos o servicios que me van a entregar a mí, ¿verdad? Que tienen que, con todas las condiciones y todos los requerimientos. Entonces, allí, si yo dejo listo eso, entonces tendremos pues el desarrollo de todo ese contrato en las mejores condiciones. Bueno, una vez es muy importante que me pregunten si necesitan ampliar la explicación de alguno de estos puntos que es en que se desarrolla la actividad, teniendo en cuenta que ya revisamos que eran dos
dos actividades dentro de la tarea 4. Hay un puntaje que es 150 puntos, por eso tenemos que son dos actividades que cubren el desarrollo de esos 150 puntos. Hay que tener claro primero el tablero digital, el plan de contratación y hacer esa minuta de acuerdo como nos lo solicita la guía de aprendizaje de la tarea 4. Si hay dudas, inquietudes, pueden levantar la mano, pueden habilitar el micrófono, que ustedes, pues, con dudas, inquietudes, es importante que las hagas enseguida cuando se presente o cuando les llegue esa duda al momento de la explicación. Entonces, es importante que en el desarrollo de esta actividad, al momento de la construcción de ese documento que es grupal, pero que deben intervenir todos los estudiantes. Si el grupo son 5 y están trabajando 3, pues será la responsabilidad de los 3, los que participen dentro del foro. Hay que mirar que ese documento final tenga las dos actividades que se solicitaron con la minuta al final. Todos los integrantes del grupo deben participar. No es, o sea, no podemos aceptar que yo participé y diga, no, mi compañera me mandó un aporte por WhatsApp. Es importante que los que estén activos y consoliden un trabajo sean los que hayan participado en el foro. Si alguien tiene dificultades para entregar o realizar el trabajo en el tiempo que establece la agenda del curso, pues solicitará entregarlo individualmente. Ustedes saben que hay una diferencia con pues unos puntos que se les descuenta por no participar, pero pueden tener pues, su calificación muy buena si hacen un buen trabajo. Antes de que ustedes entreguen ese producto, revisen que todo cumpla conforme a lo tiene estipulado esa guía de aprendizaje tarea 4. Incluir solo los que hayan participado en el foro, los integrantes que hayan hecho sus aportes oportunamente, hayan realizado la interacción y hayan construido las actividades solicitadas en la guía. Hasta aquí tenemos el desarrollo. Si hay alguna duda, por favor, puede intervenir. ¿Cómo va a entregar este producto? Pueden hacerlo en Word o en PDF. En la portada deben estar todos los integrantes de los que estuvieron atentos en el desarrollo de la actividad dentro de ese foro tarea 4. Realizar una introducción que sea de autoría del grupo y no copiada de algún documento. Objetivos generales, específicos, deben registrar el láser donde realizaron el tablero digital. Tiene que ser público para que al momento que el docente revise y cualquiera pueda revisarlo, pues tenga acceso a la información que esté en ese tablero digital. Igualmente, la minuta que van a registrar en ese documento van a entregar. Antes de registrar la minuta, ustedes en el trabajo final deben justificar la modalidad del contrato que escogieron, porque escogieron ese contrato. Deben realizar al final esas conclusiones para que les sirvió, o sea, cuáles fueron esos resultados de ese trabajo y qué aprendieron con ese trabajo, o sea, las conclusiones que sean de su autoría, mirando el contexto real de lo que aprendieron y realizaron en ese trabajo. Y al final, la referencia bibliográfica. Bueno, una vez que ya tenemos finalizado toda la tarea, entonces vamos a dedicarnos a mirar y a contextualizarnos en lo que son las generalidades y los conceptos de la contratación privada en Colombia. Pero primero tenemos que saber qué es un contrato y corresponde a cualquier contrato. El contrato, profe, por favor, el contrato es un acto jurídico. Un momentico, por favor, me disculpo.
El contrato es un acto jurídico mediante el cual una parte se va a comprometer para con otra a cumplir una obligación. En los contratos también dos o más partes pueden estar comprometidas a cumplir una obligación. De ahí que los contratos tengan unas características especiales. En este caso, el contrato puede ser, entonces encontramos eh, dos clasificaciones, el unilateral o bilateral, dependiendo las responsabilidades que tengan los que están involucrados en este contrato. Vamos más adelante a explicar. La contratación privada en Colombia abarca los contratos civiles, comerciales, laborales, que están regulados por el Código Civil y el Código Sustantivo del Trabajo, con amplia autonomía contractual entre las partes. O sea, tenemos lo que están establecidos, pero ¿qué sucede? Que nosotros podemos hacer cualquier, todo lo que nosotros deseamos realizar en un contrato, lo podemos hacer entre dos o más partes y se formaliza. Entonces, el contrato privado específicamente es un acuerdo escrito verbal celebrado entre particulares o empresas, sin intervención notarial. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad. Las partes pueden pactar lo que quieran. O sea, somos los que nos involucramos, somos autónomos. O sea, queremos y deseamos hacer ese contrato, siempre que no contravenga la ley, la moral ni el orden público. O sea, nosotros no podemos hacer un contrato para hacerle daño a alguien, no podemos, que si vamos a hacer un préstamo o prestarle a alguien, no podemos hacer cláusulas exorbitantes, o sea, registrarle un interés diferente al comercial por encima, porque al momento la ley no nos va a aceptar. Existen los contratos verbales que actualmente pues, se ha generalizado en Colombia y en Latinoamérica, que es ese gota a gota, que cobran unos intereses exorbitantes y utilizan pues diferentes formas de coaccionar a la persona para que pague. Eso, pues, estoy hablando de lo que existe. No estamos aquí criticando lo que se esté dando en la realidad, sino las situaciones que se presentan. Entonces, legalmente, si esa persona que prestó el dinero y la otra persona que lo recibió en un momento dado no cumple con ese dinero, él puede exigirle ante la ley que le pague ese capital. Pero los intereses se van a pactar de acuerdo como está estipulado por la ley. No pueden realizar esos intereses exorbitantes, solo lo que da la parte comercial, la parte bancaria, lo que está reglamentado. Esos son los intereses que hay que cobrar si la persona no cumple con el pago de ese dinero. Bueno, los requisitos de validez de un contrato. Primero tiene que haber consentimiento, o sea, la voluntad libre y consciente de obligarse a realizar ese contrato. Queda viciado por error, dolo, violencia o intimidación. ¿Qué significa esto? Ustedes es violencia, o sea, yo obligo al otro, le pongo un revólver y lo obligo a firmar. Intimidación, puede quedar viciado ese contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de que sí se está jurídicamente solicitando que se cumpla ese contrato que se hizo, y hay personas que manifiestan que eso fue por intimidación, entonces tienen que probar legalmente para que pueda quedar invalidado. Bueno, el objeto, todo contrato tiene que tener un objeto. Lo que se da a hacer, se hace o se comete. O sea, ¿qué voy a hacer yo y a qué me voy a comprometer? Debe ser posible, algo que sea real, que se pueda hacer,
determinado o determinable y que sea lícito. O sea, lo que vamos a hacer tiene que estar contemplado dentro de lo que realmente se pueda realizar, que sea viable y que sea lícito. O sea, yo no puedo hacer un contrato para que otra persona me haga algo que no exista o hacer algo extraordinario en algo que uno no puede. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es posible. O sea, no puede hacerse en un contrato de esa manera. También tiene que tener una causa. ¿Cuál es esa causa? La razón o la finalidad del contrato. Tiene que haber un precio en una compraventa, una remuneración, en un servicio. Debe ser todo lícito, porque la ley, pues, lo ilegal está fuera de la ley. Pero ¿qué pasa? La razón, la finalidad debe quedar implícita allí en ese contrato. La capacidad, ¿a qué hace referencia eso? Que son mayores de edad, no incapacitados y personas jurídicas que, eh, que debidamente pueden ser representados, pueden ser con niños, con personas mayores o personas que tengan, estén médicamente o legalmente incapacitados por, ya sea en una condición física o por una situación de salud o mental, no pueden hacerlo. O sea, no es válido, pues tienen que ser personas que jurídicamente puedan hacer eso, personas naturales y jurídicas, pero que la misma ley eh, va a responder por ese contrato. Entonces, tienen que ser personas que estén sin ningún inconveniente y puedan hacer, teniendo en cuenta esas incapacidades. Bueno, es importante pues preguntarnos en una contratación privada, ¿es necesaria la forma escrita en un contrato privado? Como una regla general, no es necesario. El contrato verbal puede ser válido, ¿verdad? Sin embargo, la forma escrita es esencial para probar lo pactado y en algunos casos la ley la exige. Por ejemplo, determinados contratos de consumo financiero, transmisión de derechos de propiedad intelectual, sesiones de crédito sujetas a requisitos. Es fundamental que quede por escrito. Además, algunas operaciones requieren escritura pública para su inscripción, un inmueble en el registro de la propiedad, ¿verdad? Nosotros vamos a comprar una casa y tenemos que, hay una escritura pública, ir a instrumentos públicos y verificar que esa casa que yo estoy vendiendo, si sea mía y no sea de otra persona. O sea, hay que legalmente, hay que responder por esto y verificar la otra persona que compra o que va a desembolsar un dinero. Ella tiene que verificar que realmente eso que va a adquirir sea de la persona, un vehículo, todo hay que revisarlo para que no haya un estafa. Que muchas personas también a veces por el desconocimiento, pues o sea, son víctimas de estafa. Entonces, eso es fundamental. Cuando hablamos inicialmente que la forma verbal se podía, pues podemos hacer un acuerdo eh, en que yo vendí unos animales, por ejemplo, o vendí este vehículo y que yo le di el dinero a la persona, pero él nunca me lo entregó. Pero tengo que tener legalmente, hay que soportarlo muy bien y en tener las personas que eh, hayan revisado, mirado o hayan estado presentes de que yo sí vi que esa persona le dio el dinero. O sea, es bastante dispendioso en cuanto a la formalidad legal para que se dé la veracidad de eso. Entonces, para evitarnos inconvenientes, ¿qué hacemos? Hacemos por escrito. Pasa mucho, por ejemplo, yo, eh, cuestiones de una obra, quiero hacer una remodelación en mi casa, y yo vengo y le digo a una
una persona, un profesional en el área, y le doy un dinero. Entonces, lo pactamos de palabra. Entonces, ¿qué sucede? Así como la persona puede ser responsable y me hace el trabajo, o en otra oportunidad puede que recibió el dinero y se me perdió. Entonces, ¿cómo le exijo yo a esa persona que me devuelva? Porque él no me hizo nada. Entonces, para nosotros evitarlo, y a medida que ha pasado el tiempo, nosotros siempre hemos realizado esos contratos así que de palabra. Yo te doy el dinero, tú me haces la obra, o cualquier servicio. Pero ¿qué sucede? A medida que pasa el tiempo, pues hay que entrar en la formalidad. Eh, y si son empresas mucho más, tienen que hacerlo formalmente. Y si es una persona natural, tiene que, hablamos nosotros coloquialmente, que hay que curar de salud. O sea, tenemos un dinero que vamos a poner en riesgo, entonces tenemos que formalizarlo en un documento para que tengamos la tranquilidad. Disculpen que si no nos responde, me disculpa un momento. Bueno, qué pena. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese contrato eh, por escrito, que quede en la constancia. Bueno, ahora vamos a revisar lo que son los tipos de contratos. Los contratos, según en las normas del Código Civil, se dividen de la siguiente manera. Tenemos unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, principal, accesorio, real, solemne, consensual, conmutativo y aleatorio. Si la doctora Laura me puede colaborar, que yo hace poquitos días salí de una faringitis aguda y si hablo mucho, pues me da mucha tos, así que me disculpo. Entonces, mientras que la doctora Laura nos puede colaborar, entonces voy a continuar. Entonces, Ok. acá hace referencia. Doctora, ¿está allí? Sí, señora. Por favor, ¿me puede colaborar con esto mientras que me recuerdo de la tos? Sí, señora, sí, señora. Bueno, con respecto a los tipos de contratación y la clasificación, los contratos, según lo establecido en la norma del Código Civil, se dividen de la siguiente forma. Tipos de contrato unilateral, lo cual son contratos, son aquellos que a quienes se los obliga una parte mientras que la otra no tiene obligación alguna. Por ejemplo, el contrato de préstamo, de uso o de comodato. En cuanto al bilateral, es el tipo de contrato donde ambas partes se obligan. Ejemplo, un contrato de compra-venta, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar por el precio de esa cosa. En cuanto al gratuito, solo beneficia a una parte. Un ejemplo de eso es el contrato de donación, cuando una persona recibe una donación por medio de un contrato. El oneroso, en este caso, ambos contratantes obtienen un beneficio. Un contrato principal es un contrato cuando depende de otro para existir. Este es en el caso del contrato de arrendamiento. Un contrato Disculpe, accesorio no depende, el principal, no depende de es el otro para concepto, existir. es correcto. Eh, Contrato accesorio depende del otro para existir. Contrato de prenda que se da para garantizar el pago de un préstamo. Ejemplo, cuando hay una letra de cambio y se hace un préstamo por un dinero o algo, pues donde se garantiza el pago de ese préstamo. Contrato real, cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. Un contrato solemne, cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas por la ley.
Estas formalidades por lo general siempre se estipulan dentro del Código Civil y de acuerdo a lo que la norma lo establece. Bueno, el contrato consensual, cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. El conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Un contrato aleatorio, cuando se trata de algo incierto y que dependa del azar. Gracias, doctora Laura. Muy amable. Creo que ya me he recuperado un poquito. Entonces, vamos a mirar un nuevo ejemplo. Vamos, dentro de los participantes que están de los estudiantes, me puedan dar algunos ejemplos para tener más claro estos diferentes tipos de contratos. O sea, lo que ellos han entendido por lo que es la parte conceptual. ¿Alguien nos quiere colaborar? ¿Alguno de los... Bueno, vamos a darle algunos ejemplos que ya nos hablaba la doctora Laura. En la parte unilateral hablamos de contrato de comodato. Muchos esos bienes que quita el Estado por muchas circunstancias, para no tenerlos ahí, se los dan a algunas asociaciones, a fundaciones que tengan beneficios para la comunidad, para jóvenes, para niños, para adultos. Entonces, si es una casa, una finca, le da en comodato. Hay unas personas que la administran y se utiliza para lo que allí está estipulado, para que vivan jóvenes en recuperación de la droga, un ejemplo. Entonces, aquí ninguna de las quien se obliga es una sola parte, o sea, quien da ese bien, ¿no? La otra parte solo lo utiliza y pues tiene que mantenerlo en buenas condiciones, pero no tiene la obligación de darle dinero o arriendo o prestar o dar otro servicio para poder obtener este bien incomodado. Bueno, el bilateral y cuando ambas partes se obligan, ¿verdad? Yo vengo y compro un carro, me entregan el carro y yo entrego un dinero. Entonces, una casa o muchas bienes, servicios que ambos tienen que dar una parte. El gratuito dice cuando solo se beneficia una de las partes, por ejemplo, contrato de donación. Vemos aquí cuando nosotros, por ejemplo, también tenemos, hay empresas que tienen donaciones hacia fundaciones, hacia esas beneficencias. ¿Y qué pasa? O sea, ellos entregan el dinero, los bienes, los servicios para que ellos se puedan beneficiar, hacen una labor social y allí dan esa donación. En lo oneroso, ambos contratantes obtienen un beneficio. En cualquier contrato, usted me da a mí el bien, yo recibo el dinero, entonces ahí ambos, es un ejemplo, ambos nos vamos beneficiando de ese contrato. Y el principal, hablamos que para que exista solo depende de que la otra parte, un contrato es principal, cuando no depende de otra parte para existir, en el caso de los arriendos. O sea, se hace ese contrato y ya existe cuando se hace el arriendo. El accesorio depende de la otra parte para existir el contrato que garantiza el pago de un préstamo. Hablamos de prenda. O sea, cuando nosotros vamos al banco y nos prestan, pero tenemos un vehículo que da el vehículo en prenda para que nos dé el desembolso, entonces de accesorio. En real, cuando necesita la validez de la tradición de la cosa, cuando nosotros vamos a comprar una casa, una finca, tenemos que ir a instrumentos públicos y verificar la tradición, o sea, si ese bien que está allí, si nos corresponde para no ha sido
o sea, no embargado, no lo tiene hipotecado un banco. Entonces ahí miramos el historial de ese bien y así yo puedo adquirirlo con tranquilidad sabiendo que ese bien lo compro y es mío, no está hipotecado por un banco o no ha sido vendido a otra persona. Entonces, allí eso me lo da, allí esa tradición. Bueno, el solemne, hablamos de esos, todos los contratos que se formalizan son solemnes porque eh, estas partes se cumplen formalmente como lo establece la ley, aunque no estén en el detalle del Código Civil, pero si hay la formalidad, es un contrato solemne. Consensual tenemos, hay consentimiento, o sea, yo lo acepto y otra persona también. Y el conmutativo, las partes se obligan el equivalente a la otra parte. ¿Qué pasa? Conmutar, conmutativo viene conmutar de cambiar. Yo, por ejemplo, voy a dar un computador, yo tengo un computador que no lo utilizo, lo voy a dar, entonces la otra persona me dijo que ella fabricaba unos muebles y me daba los muebles. Entonces, allí hacen un negocio en esa parte. Y el aleatorio cuando se trata de algo incierto que depende del azar. Vamos a ver que cuando, por ejemplo, las cosechas, nosotros sabemos que en ciertas épocas que se cosecha y hay una época en que se recoge esa siembra, pero no podemos saber si hay cuestiones climáticas que no lo hemos previsto y pasa una situación que se daña el cultivo. Entonces hay cosas que dependen del azar. Pues esperemos que con esta explicación general que hemos dado pues, tenga mayor claridad sobre los diferentes tipos de contratos. Hablamos de los contratos nominados e innominados. Es importante saber esa diferenciación. Los contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre de la denominación, ya que tienen el nombre establecido en el Código Civil. Existen varios tipos de contratos de este tipo, como pueden ser los contratos de compra-venta, que encontramos también unos formatos en Internet. Verificamos por qué, porque ellos están establecidos en el código y allí detallan cada uno de los puntos que tienen que cumplir ese contrato. Por ejemplo, los contratos de donación, los contratos de arrendamiento y los de depósito. Estos contratos nominados, por cuanto las normas lo definen específicamente, o sea, está denominado, o sea, registran el nombre en el Código Civil, como es el caso de ese contrato de compra-venta, que está exacto, tácitamente registrado en el artículo 1849 del Código Civil colombiano. Pero también existen otros tipos de contratos privados que son los innominados. Estos contratos son aquellos que no figuran expresamente en la ley, pero por contener todos esos elementos generales de cualquier contrato, sus defectos entre las partes que los suscriben. O sea, todo el que suscribe esos contratos, por ejemplo, como hay una cantidad de contratos que nosotros podemos hacer y no todos sabrían o todos estarían involucrados porque son una cantidad inmensa, el código no bastaría, las páginas para poder registrarlo, porque igual, dependiendo de lo que se vaya a hacer, ya sea hacer un bien o una construcción, una obra, o un servicio, prestar un servicio, puede haber infinidad de servicios que se puedan prestar. Entonces nosotros hacemos el contrato para formalizar ese que vamos a hacer y tengamos como la tranquilidad de que tanto las dos personas o partes involucradas tienen que responder por ese contrato. Entonces, en esta parte del ejemplo, hablamos del pacto de socios en un contrato que no figura ni en el Código Civil,
ni el Código del Comercio. Entonces, pero que es válido para las partes que lo han firmado. O sea, todos esos contratos que nosotros firmamos y formalizamos tienen validez legal. Y hablamos que en la vida real, la vida cotidiana, es imposible que contengan, como les dije, todos los tipos de contratos posibles que nosotros podemos hacer. Entonces, lo importante es que cumpla con toda la formalidad y sea legal, no sea ilícito. Así que todas las partes involucradas tienen la libertad para firmar cualquier contrato y darle el nombre que ellos quieran, o sea, de lo que consideren deben hacer. Siempre que ese contrato no trate de objetos que sean ilícitos o que no violen la ley. ¿Está claro? Hasta el momento. Bueno, sigo entonces. Sí, señora. Bueno, gracias. Entonces, en los contratos innominados, este tipo de contratos se caracteriza por su atipicidad, al no poseer elementos que lo regulan para su creación, sino que son las partes, las que están involucradas, las que van a definir la regulación propia del contrato a través de las cláusulas que se van a incluir en ese contrato, a lo que ambos se comprometen que deben responder en el tiempo que allí estipulen con las condiciones que allí estén determinadas. En cambio, su forma no debe alejarse de los diversos puntos que determinan su existencia, así como la consideración de que estos contratos sean válidos con todos los efectos de la ley. Entonces, es importante que se establezcan claramente. ¿Qué diferencia hay entre el contrato nominado e innominado? El nominado, o sea, radica en que están registrados o no aparecen en el Código Civil. Los nominados aparecen en el Código Civil y Comercial. Y los innominados no están contenidos, pero en esencia tienen fundamentos similares que se aplicarán sobre diferentes materias. O sea, ambos son legales y se establecen las cláusulas y hay que cumplir. Cuando hay el incumplimiento de alguna de las partes, por eso lo llevan a la parte judicial y verifican, revisa y el que no ha cumplido, pues la ley lo obliga. La característica de nominado o innominado no va a afectar la validez de las obligaciones que son asumidas al firmar el contrato. ¿Cuáles son los contratos civiles? El contrato civil es un acto jurídico, privado y voluntario donde dos o más partes, por mutuo acuerdo, adquieren una serie de obligaciones que a su vez genera unos derechos. Estos se encuentran regulados en el artículo 1495 del Código Civil. Allí están establecidos específicamente. Este tipo de acuerdo se puede dar entre dos o más personas, por lo que no es posible la constitución de un contrato con una sola persona, es decir, un contrato de sí mismo para sí mismo. O sea, tiene que haber dos o más involucrados. El contrato comercial en Colombia es un acuerdo entre dos o más partes, donde éstas se comprometen a realizar ciertas acciones o intercambiar bienes o servicios, siempre con un objetivo lucrativo. Según el Código de Comercio, este tipo de contratos debe cumplir con ciertos requisitos para ser válidos. Entre ellos, ¿cuáles son? Capacidad legal. Todas las partes deben tener la capacidad legal para realizar el contrato, lo que implica que deben ser mayores de edad y no estar inhabilitados para contratar. Consentimiento mutuo. Ambas partes deben estar de acuerdo en las condiciones del contrato sin coacción ni presión. Y el objetivo objeto lícito. El propósito del contrato debe ser legal, es decir,
No puede incluir actividades ilícitas. Una vez que tenemos la identificación de los diferentes tipos de contratos, ahora vamos a mirar esos principios de la contratación privada en Colombia. Primero, el de la autonomía de la voluntad. En cada uno de estos contratos ya hemos ido hablando y mirando cada uno de estos puntos, pero aquí vamos a detallarlos para tener claridad y saber, bueno, cuáles son esos principios cuando estamos realizando un contrato. La autonomía de la voluntad, su importancia radica en que la manifestación de la voluntad se realice en libertad. O sea, yo quiero hacerlo. Ello supone que los sujetos que se obligan tienen plena autodeterminación individual del acto, el mismo que generará una relación obligacional que afectará su esfera de interés y su patrimonio. O sea, es la voluntad, lo quieren hacer y va a afectar, porque implica ya sea pagos, entrega de bienes o servicios. El principio de la causa concreta se manifiesta con la intención de las partes para celebrar el contrato. En otras palabras, no puede haber contrato sin una motivación suficiente que genere en los contratantes la intención de contratar. Este principio reposa, por tanto, en la formación de la voluntad. Pues fíjense que van involucrándose unos con otros. Yo tengo la voluntad y hay una causa, o sea, un interés para hacer ese contrato. El principio de consensualismo, ¿qué significa? Conclusión y perfeccionamiento. O sea, que yo llevo el contrato a un documento, lo perfecciono, queda firmado y ya queda en vigor. Entonces, es la declaración conjunta de voluntad para la formación del contrato. Inicia con la creación del contrato que contiene la parte negocial del acuerdo, o sea, qué es lo que queremos allí, cuyo final se da en la prestación del consentimiento a lo planteado por cada una de las partes. Entonces, ya tenemos todo plasmado de acuerdo a lo que hemos definido y aportado entre las partes, entonces ya se realiza y queda perfeccionado. El principio de la relatividad del contrato. Aquí significa que es la eficacia del contrato. Aquí hace referencia. El principio de relatividad no significa que el tercero sea inmune a cualquier consecuencia fáctica que derive del contrato interal. Es muy posible que un contrato tenga, de hecho, consecuencias también muy relevantes para terceros ajenos al mismo. ¿Qué significa eso? Cuando se hace un contrato, un ejemplo, yo tengo, yo cuido niños y les enseño. Entonces, tengo una casa alquilada y los jóvenes vienen y reciben ese servicio que hacemos en esa casa. Ayudamos a los niños, los tenemos mientras que sus padres están trabajando. Un ejemplo, ya en la parte privada. ¿Qué significa? Que si yo no cumplo, por ejemplo, con el arriendo y me mandan a desocupar, pues yo voy a ver afectados a esos niños que no tuvieron nada que ver en ese contrato de arrendamiento. Pero ¿qué pasa? Que ellos pues, no van a tener donde llevarlos por el momento mientras que resuelva la situación, pero ellos se van a ver afectados. Lo mismo las fundaciones, que sea para ancianos. Esos ancianos, ellos allí reciben atención, comida y todo. Esa fundación o esas personas naturales que están autorizadas para hacer eso, vienen y también les mandan a desocupar porque no han pagado. Eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan esos ancianos en el aire para donde pongan, que ellos tienen consecuencias sobre ellos, que ellos no firmaron ese contrato, pero los está afectando porque ellos allí les prestaban un servicio.
Bueno, no sé si hay claridad suficiente en estos principios. Bueno, seguimos con el principio de eficiencia. Permite sacar el mayor resultado con la menor cantidad de recursos utilizados. Entonces tiene que ser eficiente, ¿no? Nosotros hacemos un contrato y lo que pagamos o el servicio que prestamos, o sea, todo tiene, el que recibe tiene que tener en el dinero que da, pues lo mejor por lo que está pagando, ¿no? Entonces, eso es importante, la eficiencia que uno da, que se da en el contrato. El principio de obligatoriedad, que es la fuerza vincular, obliga, un contrato obliga. Este principio ordena que el acto celebrado entre las partes revierta singular importancia, pues haberse constituido una relación jurídica que origina una deuda de justicia entre las partes, que conlleva los efectos que precisamente lo vinculan. Es lo que yo les decía, cualquier tipo de contrato que nosotros firmemos para cualquier tipo de servicio, bienes que se vendan o construcción, de lo que el objeto que uno quiera realizar, nosotros firmamos, pero el momento de firmar eso tiene fuerza vinculante. ¿Qué significa? Que es una de justicia. Si usted no le paga, usted no le hace lo que allí estaba estipulado, entregando los recursos anticipadamente, puede llevar a la justicia de ese contrato para que la persona pues responda por eso. El principio de sociabilidad y solidaridad. Este genera una suerte de amortiguamiento sobre la voluntad de las partes, restándoles la posibilidad de celebrar contratos leoninos o con cláusulas exorbitantes. Entonces aquí tenemos este principio nos va de solidaridad y sociabilidad que nos va a permitir que, por ejemplo, yo le presto un dinero a alguien y le registre en un documento del contrato que él me va a pagar a mí el 20% de intereses mensuales, donde eso legalmente no está estipulado. Igualmente, por ejemplo, que yo entregue una casa y la otra persona pues tiene que dar el equivalente a eso. Entonces yo no puedo pedir por una casa de cierto valor, pedir que me den otras cosas que superen de manera exorbitante el valor de lo que me están entregando en eso. Y el principio de inalterabilidad, perdón, que siempre me enredo allí con esa palabra, se desprende de lo explicado sobre el principio de sociabilidad. La ley, en atención al bien común, puede intervenir en el contrato imponiendo reglas o estableciendo limitaciones a sus contenidos. O sea, cuando se está haciendo, se está desarrollando ese contrato, pues si hay algo que afecte a las partes, puede intervenir la ley, ¿no? Registrando y estableciendo esas limitaciones. Bueno, hasta aquí tenemos pues los contenidos de la contratación privada en Colombia y la tarea 4, que se estará cerrando el 27 de julio. A partir del 28 de julio vamos ya a la etapa final, que es la tarea 5, para finalizar el curso. Entonces, ¿cuál es esa? La tarea 5 son, no, que va. La tarea 5, me disculpa un momentito. Bueno, me disculpa. Entonces, en la tarea 5, la actividad inicia el 28 de julio y finaliza el 3 de agosto. Aquí que tenemos, realizar un ensayo que incluya el análisis del documento, contratación pública y programas de cumplimiento empresarial en América Latina. Aquí vamos a revisar los casos de Brasil y Colombia.
Esto se encuentra registrado en las referencias del curso. Complementando con estos aspectos, tenemos que vamos a revisar las leyes relevantes sobre la ley de contratación del Estado en Colombia y la ley de adquisiciones en Brasil, los citados en ese documento. Los procedimientos para contratar, igualmente vamos a revisar las regulaciones sobre transparencia y responsabilidad en ese caso específico que vamos a analizar. ¿Qué vamos a revisar aquí? Los resultados de aprendizaje 4. ¿Qué significa? Que nosotros ya tenemos, vamos a verificar en la tarea 5 las diferencias y las similitudes entre los contratos públicos y los contratos privados, porque el documento nos va a dar esa información y que vamos a revisar eso, todo lo que sucede, tanto en ese país seleccionado como en Colombia. Allí vamos a mirar lo que ocurre en un contexto internacional que le va a permitir un conocimiento al estudiante amplio en la aplicación de su ámbito de desarrollo. O sea, van a mirar qué es lo que ocurre y qué es, o sea, cómo se da el contexto de la contratación pública y privada en Colombia y en el país escogido para hacer el ejercicio práctico, que es Brasil. Profe, una Sí. pregunta. O sea, ahí son 5 días únicamente. ¿Ese ensayo Sí. lo hace cada uno o se hace en grupo? Todas estas actividades son grupales, pero como tenemos en un tiempo corto, algunos dicen, no, yo lo puedo hacer es individual, porque no, para no esperar. O sea, lo ideal es que lo hagan como lo tiene establecido la guía de aprendizaje, que es colaborativo. O sea, si se organizan en grupo, ya se conocen, se pueden llamar o escribir por WhatsApp y decir, bueno, vamos a entrar todos, vamos a registrar nuestra parte, ¿no? De lo que hemos analizado, para que uno haga el consolidado y los demás compañeros lo revisen. Maravilloso en esos 5 días. Pero si tienen dificultades, que eso no los limite a que puedan hacer el trabajo individual por el tiempo. Estamos revisando solo que el tiempo nos vaya a limitar en que no podamos estar como estudiantes todos al mismo tiempo dando aporte y consolidando. Entonces, pues tienen esa opción que lo pueden entregar individualmente. ¿Sí? ¿Sí Bueno, está listo, claro? profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Recomendaciones. Lean la guía varias veces para ver. Nosotros hemos registrado tanto la actividad 4 como la 5, instructivos, infografías, que van a complementar esa claridad en lo que en lo que la guía nos está solicitando. Entonces, vamos a leerlo y a medida que se vayan ingresando al foro, dudas, inquietudes, lo va resolviendo el docente. Tenemos el PIN, nos contactan por el PIN y allí podemos agilizar ese proceso de acompañamiento por el correo interno. Siempre hay esa comunicación y no esperen al final, vayan adelantando, no esperen que el compañero registre el aporte, ustedes vayan avanzando. Porque ¿qué pasa? Que hay estudiantes que inicialmente no ingresan al foro. Entonces hay otros que entran al foro y no encuentran a nadie y no registran los aportes. Entonces, eso no es así. Hagámoslo, yo registro mi aporte y el docente va haciendo la interacción con el que va ingresando y también es la evidencia de que ustedes están realizando cada uno sus correspondientes aportes en el foro. Ahí les queda la evidencia. Entonces, es importante que hacerlo con tiempo y no esperar los últimos días. Comunique esas dudas, escriban al PIN si no han recibido las retroalimentaciones, revisar todas las instrucciones de cómo hacer ese trabajo de acuerdo a las normas APA. Es importante porque toda actividad que ustedes realicen aquí en la universidad tiene que hacerse de acuerdo a las normas APA. Entonces, revisen cómo son los lineamientos
de las normas APA y entonces aplíquenlo en los trabajos que hacen. Es importante que hagan esos aportes iniciales en el cuerpo del foro. Uno les dice en el cuerpo del foro es que estén visibles cuando uno entre, los encuentre plasmados allí. O sea, inicialmente no adjunten documentos porque hay unos estudiantes que hacen sus aportes y hacen 10 hojas enseguida o mandan el trabajo completo. Entonces empiecen a analizar por párrafos las temáticas, lo que les está solicitando, las preguntas que están involucradas en las actividades, resuélvanlas, analícenlas, porque así aprenden ustedes y los compañeros también van haciendo esa retroalimentación. Entonces, el aprendizaje es significativo en esa parte y es mucho mejor porque todos van entendiendo y comprendiendo pues todas las temáticas y lo que se está haciendo. Toda esa construcción colaborativa, tanto los aportes individuales como esa construcción, debe quedar evidenciado en el foro por alguna circunstancia extraordinaria, que no puedan, dificultades de trabajo, de salud, o, bueno, muchas circunstancias. Es importante que den la evidencia y le escriban al docente por el correo interno. Bueno, estas son algunas recomendaciones para que pueda desarrollar pues, adecuadamente ese. Muchas gracias y dejamos de compartir. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay algún límite de, o sea, de hojas del ensayo o solamente es hacerlo lo que le salga a uno? Sí, o sea, que no pase de 10 hojas, que no sea muy extenso, porque es un análisis y vamos a hablar sobre eso. 8 o 9 páginas de contenido, pues yo considero que son como las más adecuadas. Si se le pasa una Bueno. hojita más, no hay problema, 2 hojas más. Pero no vamos a hacer un ensayo de 30, 40 páginas, ¿no? O sea, algo que se analice, que sea muy concreto, sintetizado, pero claro. Y yo creo que en unas 8, 10, 12 páginas, ya con eso pueden hacer un trabajo, o sea, entregar su trabajo. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna duda? Miriam, Angie, Lady, ¿alguna No, otra profe, duda? pues eso era pues como, No, como señora. mi duda. Ah, bueno, entonces, No, gracias profe, todo está claro. por haber estado pues atentos. Este es un grupo que son un grupo pequeño intersemestral. Entonces, lo importante es que esto quede grabado y puedan posteriormente todos los compañeros revisar la grabación. ¿Alguna complementar algo, la doctora Laura? Profe, ¿Algo otra más? pregunta, perdón. Sí, tranquila. ¿Cada cuánto revisan lo de los foros? Que es que hay veces, pues nos ha pasado con algunos docentes que uno sube las cosas para retroalimentar y nunca retroalimentan nada. Entonces queda uno ahí como en el limbo. Sí, bueno, Y en como esto, tú dices que pues que se tiene que ver la evidencia en el foro, la participación y eso, y pues uno también es humano y se equivoca, ¿no es cierto? es Entonces correcto, también uno así es. hace eso para mejorar. Entonces por eso Sí, pregunto. a veces hay situaciones en la universidad, más que con estos intersemestrales, que hay múltiples actividades, se reduce el número de docentes. Entonces, pues, puede haber esa dificultad. Pero es importante que se contacten por ti. O sea, cuando ustedes no están seguros o quieren que el docente pues les ratifique el trabajo que hicieron o lo que les van hasta el momento, contáctenlo, pongan el nombre completo por ti y ahí les aparece docente. Entonces, si a mí me buscan, pues a mí me contactan muchos estudiantes. Lucia Margarita Salgado González y ahí aparece docente, tiempo completo. Y escríbanme que yo eso lo tengo hasta en el celular y enseguida les respondo. Y si necesitan hacer que les dé esa respuesta enseguida en el foro, pues yo llego y hago esa retroalimentación. O sea, lo importante es la comunicación, que haya una buena comunicación con el estudiante.
¿Qué otra pregunta? Buenas Sí. tardes. No tengo ningún aporte, pues usted fue bastante clara de pronto en todo lo que es definiciones y demás, es bastante clara. Entonces, como recomendación, pues las mismas que usted había dado, que era que los estudiantes pudieran participar, bueno, tratar de motivar a los estudiantes para que ellos puedan hacer sus aportes de manera, bueno, como por tiempos, nos toca estar como hasta el último día retroalimentándole porque son muy cortos los días que les dan a los estudiantes para presentar sus aportes. Entonces, como tener en cuenta de que, pues, si participan 1, 2 horas, 3 horas antes de que se cierre, la actividad es muy difícil para nosotros como docentes tener que retroalimentarles de manera oportuna y que ustedes puedan hacer los procesos de corrección. Pues eso sería como lo que más les podría decir a los estudiantes. Sí, profe, Otra sino que cosa, es que como son grupos tan pequeños pues, me pasa a mí, pues yo estoy viendo 3 materias de intersemestral y todos son colaborativos. Entonces, como son colaborativos, pues son menos cantidad de trabajos a revisar. Entonces, uno asumiría, pues dice uno, yo sé que todos tenemos pues tiempo, cosas, trabajo, niños, todo. Asumiría uno que de pronto esa retroalimentación sería como más oportuna, pero coincidencialmente en este semestre, en las 3 materias, no pues en mi caso, no he tenido pues como esa retroalimentación oportuna, sino ya como terminando, entonces queda uno ahí como en el limbo. Pues por eso es que hago la pregunta, ¿sí me entiende? sí, ¿quién está interviniendo? Que aquí no, como no abren cámara, no sé quién. Yo soy Miriam Esperanza Miriam, Cárdenas. Sí, Miriam. señora. Ah, bueno, perfecto, Miriam. Entonces, tendremos en cuenta todo, pues como les digo, es un periodo bastante difícil, pero lo importante es que nos tienen por el team y pueden ubicarnos. Es más, yo dejo mi número de WhatsApp en WhatsApp y ahí también me escriben, porque como les digo, son muy constantes cosas que hay que hacer, que nos sacan de los espacios para hacer actividades de, de reuniones y eso. Entonces, pues les pido disculpas si de mi parte no les he realizado, pero ¿qué sucede? O sea, tomamos esas, ¿qué hago yo? Cuando observo que un trabajo al final lo califico y miro que hay algo que ajustar y que han realizado oficios muy juiciosos en ese chat del foro, yo les digo, yo creo que cada uno lo ha mirado con la retroalimentación, ahora estamos en la 3 y ahí les informo, si quieren mejorar, hagan esto y esto y esto para que tengan la máxima calificación, o sea, no salgan perjudicados por el esfuerzo que hicieron. Entonces pueden tener la oportunidad de ajustar lo que les hace falta y lograr ese 100% de la calificación. ¿Les Sí, parece? sí, señora. Yo le pague muchas gracias pues por haberme atendido la sugerencia pues y la pregunta. Cómo no, con mucho gusto, aquí estamos ayer para hacer esa interacción y mejorar cada día. Estamos para mejorar y que ustedes puedan pues tener todas esas claridades en las actividades, en el desarrollo de cada una de esas tareas que tiene el curso. Y cuente con nosotros, cualquier cosa urgente, a mí me escribe en la noche, profe, mira que tal cosa por ti, y yo entro al computador y verifico. Entonces, estamos allí atentos para responderles de la mejor forma y adecuadamente y oportunamente. Y cuando pasan estas cosas, pues yo tomamos esos puntos y para mejorar. Pueden mejorar el trabajo, pueden desarrollar lo que les haga falta. El asunto es que no se perjudique el estudiante, porque ha sido un estudiante juicioso. Entonces, mejora y lo envían por el correo interno. Siempre le he hecho esas observaciones. ¿Por qué? Porque un buen estudiante merece pues, que por alguna circunstancia no entendió, se corrige y para que obtenga una muy buena calificación. Bueno, Perfecto, profe, yo le pague muchas gracias.
Bueno, con mucho gusto. Entonces, gracias Angie, gracias Lilian, gracias Lady por estar aquí. Y a nuestra docente, la doctora Lambert, pues gracias por también estar muy oportunamente. Pues si no tienen ninguna otra pregunta, observación, sugerencia, pues vamos a dejar por cerrada la reunión. Voy a dejar de compartir. Perdón, voy a parar la grabación. Y muchas gracias por haber estado aquí. Dios los bendiga mucho y una feliz tarde para todos. Y ahí pregúntenme todo lo que quieran, que no contáctenme por el PIN y yo estaré muy atenta. Que Dios los bendiga, que las bendiga. Feliz Y tarde, que muchas tengan feliz gracias. tarde. Bueno, Que Dios les tengan pague una mucho, feliz estén bien. tarde. Muchísimas profe, que gracias. esté bien, Hasta luego gracias. para todos. bueno, Hasta muchas luego. gracias. Gracias, hasta luego. Bendiciones.